Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio en Twitter, en donde vamos a estar conversando sobre el decreto 18/2022. José y Priscila, no sé si me escuchan. Ahora les activo el micrófono. Hola José, ya estás como hablante. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. Buenas Bienvenidos a noches. todos. Buenas noches, Elena. Mi Ahí está, ahorita viene Priscila, nombre es pero Elena Gaitán, soy directora de comunicación de AFI. En esta noche nos van a acompañar José Estuardo Córdoba, él es director jurídico de AFI. Y también Priscila Guerra es asesora, abogada y notaria, pues y asesora de Asociación La Familia Importa. Ya pueden compartir este espacio y bienvenidos a todos. Hola Priscila. Hola a todos, buenas noches, qué gusto estar con todos nuestros oyentes y tener un buen rato de conversación de estos temas. Buenísimo. Pues para comenzar, vamos a hablar un poquito. Ustedes saben que el 8 de marzo, pues el Congreso aprobó el decreto 18/2022, Ley de Protección a la Vida y la Familia. Pues una ley que sin duda causó controversia por muchas razones. Sin embargo, pues nosotros queremos dar una perspectiva legal y pues siendo una organización pro vida y pro familia, también dar un análisis de por qué esta ley pues nos afecta a nosotros, ¿verdad? Así que quisiera empezar también con José, que nos dieras un poquito de contexto sobre esta ley para pues las personas que se están uniendo, que probablemente están un poquito perdidas con lo que está sucediendo. gracias, Elena. Pues, como bien es de conocimiento de todos, el Congreso de la República hace unos días, bueno, el martes, conoció la iniciativa 5272 que resultó en una aprobación del decreto 18/2022 y esto ha generado mucho revuelo en redes, a nivel social, muchas posturas encontradas y la idea pues hoy es aclarar aquí cuál es la postura de AFI, cómo lo vemos nosotros y discutir desde un punto de vista jurídico cómo nosotros vemos el tema. Para ponerlos en contexto, esta es una ley que presenta el diputado Aníbal Rojas con otros diputados en el año 2017. Pasa a primera y segunda lectura a lo largo de estos años y el día de anteayer, se agenda en tercera lectura y es aprobada por mayoría simple, ¿verdad? Que es más de 81 votos en el Congreso. Ahorita, actualmente, siguiendo el proceso legislativo, esa iniciativa, decreto, pasa a revisión de fondo y estilo en el Congreso y posteriormente se envía al organismo ejecutivo, en donde la recibe el presidente y el presidente puede sancionar la ley y publicarla para que entre en vigencia según lo que establece la ley, o puede vetar la ley y una vez la veta regresa al Congreso de la República y el Congreso la recibe y podría aprobarla con 2/3 partes del Congreso, con mayoría calificada. Si el Congreso la aprueba con 2/3 partes de los diputados, en ese momento el Congreso la sanciona y la publica, ¿verdad? No aceptando el veto del presidente. Por ponerles un ejemplo, la ley de vacunación, que fue vetada hace unas semanas por el presidente de la República, regresó al Congreso y el Congreso ya no tuvo los votos para aprobarla con 2/3 partes y decidió enviarla a la Comisión de Salud otra vez para, para estudiarla, ¿no? La hubieran podido archivar o lo que sea, pero eso es un poco el proceso legislativo, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita en que
el Congreso está pendiente de enviarla al presidente de la República. Muy bien, muchas gracias, José. Y bueno, Priscila, no sé si querías agregar algo. Pues en principio sí fue interesante ver cómo la sociedad completa, desde todos los sectores, reaccionó, ¿verdad? Cuando se tuvo conocimiento de la aprobación, como bien explicó José, en el Pleno del Congreso, la verdad es que llegaron noticias desde muchos lugares, personas de muchos ámbitos, consultando, preguntando pues, a instituciones como AFI, pero también y en lo particular, en lo académico se vio mucho, a nivel de la juventud, también a nivel de personas ya mayores. A mí me llamó muchísimo la atención, pues, lo que se ve, que es un tema que nos tiene que dar mucho que hablar y sobre el que tenemos que realmente construir, ¿verdad? No dividir, sino construir. Entonces, pues por eso es que me parece muy positivo que tengamos un espacio como este donde tantas personas están conectadas, hacer preguntas, comentarios. Ahí, como dijo José al principio, hay mucha confusión, ¿verdad? También hay campañas de desinformación de algunas ONGs o instituciones o incluso algunos particulares, ¿verdad? Que han empezado a decir, la ley va a causar esto, la ley dice esto, realmente con una interpretación muy, muy sesgada, y no queremos más confusión, al revés, queremos aclarar las cosas. Así es, Sí, Priscila. en esto que decís, Priscila, hoy justamente los diputados del partido del Movimiento Semilla enviaban un oficio a la presidenta del Congreso pidiendo que se revisara la ley y los argumentos que vertía el partido político estaban tomando artículos que nunca fueron aprobados. Entonces yo no sé si es por ineptitud de sus asesores y de los diputados o si es por conocimiento, con conocimiento de causa y quieren engañar, ¿verdad? Ya ahí no sé qué es lo que está pasando, pero es para reforzar este argumento que dices, Priscila, de que hay mucha desinformación al respecto. Y han circulado muchas versiones del decreto que no fueron aprobadas. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Exacto. Y bueno, para ir aclarando un poquito esta confusión y esa información que nosotros vimos en redes sociales, lamentablemente muchas personas incluso estaban comentando artículos de la versión inicial que no era la versión que se había aprobado, y también les sorprendió mucho que por parte de organizaciones pro vida pues estábamos también cuestionando un poquito el contenido de esta ley. Eh, entonces, José, ¿nos podrías decir un poquito sobre los artículos que realmente eran problemáticos y que nosotros desde AFI pues identificamos también como un peligro para la causa pro vida y pro familia? Gracias. Pues mira, solo para aclarar, el presidente no puede escoger qué artículos sí y qué artículos no. O la sanciona o la veta, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos justamente hablando con Priscila que la iniciativa, que la ley, que el decreto 18/2022 tiene aspectos que son positivos y tiene aspectos muy negativos. Entonces, por estos aspectos muy negativos y porque no se puede, no es bar de ensaladas para escoger que sí y que no, nosotros emitimos un pronunciamiento el día de ayer en donde se le solicitaba el veto al presidente. Voy a leer el objeto de la ley, que es el artículo 1, para que estemos en contexto un poquito de qué habla la ley. Artículo 1 dice, la presente ley tiene por objeto la protección del derecho a la vida, a la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres a educar y orientar a sus hijos y formarlos en el ámbito de la sexualidad. Pues parecería todo muy bonito y todo muy bien por el objeto, pero ya vamos a entrar en detalles. El primer artículo que causa alguna controversia es la definición del concepto. Actualmente el Código Penal establece que el aborto es la muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. ¿Estamos de acuerdo o no con los conceptos? Está muy claro. El decreto 18/2022
dice que abro comillas, el aborto es la muerte natural o provocada del embrión o feto en cualquier fase de su desarrollo, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo hasta antes del nacimiento. Entonces, aquí se introduce un término que es la muerte natural o provocada. Y esto generó mucha controversia en el sentido que si se deja la palabra natural, incluirlo dentro de la definición del Código Penal, aunque no se esté tipificando como delito porque es una simple definición, carece de técnica legislativa y podría conducir a interpretaciones erradas e injustas en contra de la mujer, porque por aborto natural se entiende el aborto espontáneo. Recuerdo que Ligia nos explicaba ayer, ¿verdad? Que en inglés no existe esa confusión, ¿verdad? Porque allá tienen abortion y miscarriage. Entonces ahí está como muy claro, pero en español, en el castellano no. Entonces, bien sabemos que ninguna mujer puede ser condenada por un aborto natural, por un aborto natural, un aborto espontáneo. Entonces, la recomendación aquí es un error de técnica legislativa, consideramos. Entonces, creemos que es de suma importancia dejar fuera la palabra natural. Y explicaré también por qué, porque dentro de la definición del aborto también los diputados olvidaron regular algo que hoy el Código Penal establece, pero realmente el artículo 133 del Código Penal actual es claro y no necesita reformas que puedan generar confusión. No sé qué pensás, Priscila. Pues creo que muchas personas cuando leyeron el primer considerando, ¿verdad? Que es como la exposición de motivos que vimos en la ley, lo lees y uno dice, perfecto, sí, ¿verdad? Es evidente que Guatemala está fundada sobre estos valores, ¿verdad? Y que no necesariamente son como también hay un grupo de diputados que pidieron quitar la palabra moral cristiana, ¿verdad? Para que estos valores sea claro que son valores fundacionales del Estado de Guatemala. Sin embargo, yo sí me parece que todas estas regulaciones básicas están ya incluidas en la Constitución, el derecho de los padres de educar a sus hijos, la protección de la vida humana desde la concepción, las acciones de urgencia para proteger a la familia. En fin, digamos que cuando uno va viendo la exposición de motivos y los considerandos, corre ese riesgo de decir, bueno, ya todo esto está regulado, no hace falta nada, pero también por el otro lado el riesgo de decir, no, todo esto había que regularlo porque es fundamental. Y yo siento que las personas en general que no están tan empapadas del ámbito jurídico pueden tener esa duda, ¿verdad? Tal vez todas las personas que nos acompañan hoy, algunas lo tengan claro, algunas no. La duda de, pero esto ya estaba regulado, pero está suficientemente claro, ¿verdad? La Constitución sí dice que los padres, por ejemplo, o que el matrimonio, por ejemplo. Entonces creo que tal vez sería interesante que pudiéramos aportar también a eso, ¿verdad? Más allá de lo que regule cada artículo, que es importante examinarlo, que las personas sepan que la Constitución sí ya tiene reguladas estas instituciones y estos valores fundacionales del Estado y que ya está mencionada la protección, digamos, con carácter primordial y de urgencia de estas instituciones que al final son naturales, ¿verdad? Así es, exacto. Gracias, Priscila y José. Hablando también José, mencionabas un poquito que habían aspectos positivos y negativos. Eh, ¿Qué aspectos también considerarían rescatables de esta ley? Para la defensa de la vida, por supuesto. Yo creo que uno del registro de mortinatos, en donde desde el RENAP creaba un registro de no nacidos, entonces donde tú podías registrar, porque estamos de acuerdo que una persona en el vientre es una persona, que tú podías registrar a un niño en el vientre en el RENAP. Eso era muy novedoso
y yo creo que en América Latina solo Paraguay lo tiene así, y creo que eso era muy positivo en la ley. Ya ahorita, como iba la ley, pues lo establecía todavía, ¿verdad? Como un registro de amortinatos, ya no mencionaba el RENAP, estaba algo confuso porque solo decía que había que remitir un informe y no decía a dónde. Eh, y bueno, no puedo dejar de decir también que sí tiene muchos errores de redacción también, ¿verdad? Entonces sí faltó un poco ahí, pero un registro de amortinatos era muy interesante. Eh, el tema de la creación de un nuevo delito, de la promoción del aborto expreso. Eh, claro, existe el delito de instigación a delinquir, pero regularlo como promoción del aborto en una tipificación específica creo que era importante, sobre todo porque hemos visto en los últimos años gente que efectivamente promueve el aborto en el sentido de que nosotros en NAFI hemos visto cómo se reparten pastillas para abortar. Incluso hemos visto, ¿te acuerdas, Elena? En donde pegaban las pastillas en los afiches para que la gente las pudiera quitar de un medicamento que se llama misoprostol y otros, lo cual es peligrosísimo. Imagínense que la mujer que esté tomando estos abortivos tenga algún tipo de hemorragia, no está siendo atendida por un, eh, Por un por un médico. médico, y no decir que está atentando en contra de la vida que hay en el vientre, ¿verdad? Eso no sé Ujú. si tú tienes Sí. otro, Priscila, otro aspecto. Tal vez me ayudas porque ahorita me está costando recordar. Pues a mí me llama la atención, claro, con esto del delito de la instigación al aborto es importante porque pensemos, no sesguemos la mente, digamos, a creer que es el tema del aborto, es el tema, ¿verdad?, solo de la vida del no nacido, sino que precisamente, como tú dices, alrededor del tema del aborto se hace mucho negocio con las mujeres. En el momento en que una mujer está más vulnerable, y lo digo porque soy mujer y he tenido embarazos y he tenido hijos, y, y incluso las personas que en algún momento pierden un hijo, saben que es un momento en el cual uno puede ser muy vulnerable en el sentido que puede ser manipulado, puede ser engañado, puede ser utilizado, y realmente sí. O sea, este delito de instigar o promover el aborto, eh, desinformando, malinformando o utilizando a la mujer, pues en todos los planos, a todas las mujeres de todos los sectores de la sociedad, me parece eh, que sí era algo positivo. Y algo que me parece a mí también, creo, no, enmiendas que se propusieron, era el tema de la educación sexual. A mí me llama mucho la atención que las personas en algún momento se mueve mucho el argumento de es que necesitamos que el Estado le eduque a nuestros hijos, porque si el Estado no les dice a los niños cómo usar un preservativo, es que no sé qué va a pasar. Y yo sí rescato mucho el hecho de que no podemos menospreciar a las personas diciendo es que las personas que viven en, qué sé yo, ¿verdad?, en condiciones de poca educación o de pocos recursos o en el interior de la República, ellos no saben de sexualidad. Entonces, como no saben de sexualidad y no tienen, qué sé yo, qué información de último momento, ellos no saben educar a sus hijos y no pueden educar a sus hijos, y los valores con los cuales ellos los educan no nos parecen. Entonces tenemos que regularlo e imponerlos y sí, realmente un intervencionismo a nivel del programa educativo estatal. O sea, ese punto yo, que, ¿verdad?, me parece, y también he sido educadora, docente durante 20 años, me parece que es algo que también vale la pena mucho tenerlo en mente, ¿verdad? Sí hay iniciativas a nivel político, globales, incluso han habido a nivel legislativo iniciativas de tomar el control de la educación, de la sexualidad, de la afectividad de los niños y de las niñas en escuelas y en
y en colegios privados, ¿verdad? O sea, ese tema pienso que no lo debemos de perder del radar, Chepe. Sí, Sí, es definitivamente. importante, ese afán de que el Estado tenga que tener la educación de sus hijos porque tú no sos capaz de hacerlo. Es una que son legislaciones como muy paternalistas que pretenden, no, pues los estoy hablando sarcásticamente, obviamente los padres son incapaces, entonces que el Estado lo haga. No, hay que dotar de herramientas suficientes a la familia para que lo puedan hacer bien y de un entorno suficiente. Y eso me trae al siguiente punto. Si me permitís, Elena, de una vez lo toco. Sí, dale, dale. Otro punto del artículo es que nosotros no vemos positivo es que se aumentan las penas del aborto procurado para la mujer. Actualmente el Código Penal establece una pena para la mujer que aborte con justa causa, porque es un delito, de 1 a 3 años de prisión. Y la ley lo aumenta de 5 a 10 años de prisión. Y aquí quiero detenerme un rato para explicar por qué. Yo creo que debe castigarse con mucha dureza a quienes procuran el aborto. A las clínicas clandestinas de aborto, etcétera. Cualquier persona que procure el aborto, para que lo lleve a cabo, creo que deben ser castigados con dureza. Y si bien debe castigarse penalmente a la mujer que se procura un aborto, pues el aborto es un delito, es el asesinato de uno nacido en el vientre, aumentar las penas no resuelve la crisis que una madre está pasando con un embarazo que podría ser no deseado, un embarazo en crisis o bajo las circunstancias no deseadas que esté ese embarazo. Lo que creemos desde AFI es que debe crearse un entorno favorable para la madre con una crisis, apoyo económico, por ejemplo, apoyo psicológico, mejorar las opciones de adopción, reformar la ley de adopciones que tiene muchas complicaciones. Hoy adoptar en Guatemala es muy complejo, tanto que yo creo que al año se están adoptando como 200 y pico de niños, ¿verdad? Cuando los hogares están con miles de niños queriendo ser adoptados. Entonces, mejorar ese entorno. Yo creo que mejorar el entorno de una madre con un embarazo en crisis puede llevar a la madre a tomar la decisión correcta y no a orillarla a que la única opción porque está en crisis es matar a su hijo, lo cual únicamente le va a provocar un segundo trauma, ¿verdad? No solo las circunstancias en las que pudo haber resultado embarazada pueden ser ya un trauma, sino que un segundo trauma por tomar la decisión de matar a su hijo en el vientre. Entonces, creo que esa reforma de aumentar esas penas no favorece a la mujer, sobre todo en un entorno y que desde AFI hemos sido muy vociferantes en proteger los derechos de la madre y los derechos del no nacido que va en el vientre. Aparte, que con esto la mujer no tendría acceso con esas penas a una conmutación de la pena, ¿verdad? Porque ya accede a los 5 años. Sí. Muy bien. Y pasando a otro tema que era importante y que muchas personas también se alarmaron al ver esta ley, es el tema del matrimonio. Aquí tenemos una pregunta en Instagram que hicimos, abrimos un espacio para que nuestros seguidores enviaran sus preguntas para este conversatorio. Y hay una que pregunta para Priscila y José, ¿es necesario legislar para reafirmar que el matrimonio es entre hombre y mujer? Ahí el director Yo jurídico que iba a nos decir, ilustre Priscila, primero y después comento. pues mira, A ver, en Chepe, primer la pregunta lugar, es O explicar un técnica. poquito también cómo el artículo que hablaba del matrimonio específicamente y por qué desde aquí también lo vimos como que no muy. como Bueno, no muy, son los ajá. artículos 16 y 17 que hablan del matrimonio y de la unión de hecho. De hecho, hay que partir desde el hecho de que el matrimonio no es un derecho. Sí, yo no puedo exigir mi derecho a casarme.
¿verdad? Como soltero. Es una institución. El matrimonio es una institución. Porque si fuera un derecho, entonces yo podría exigir el derecho, pues no es un derecho. Entonces partamos de ahí. Todos que dicen yo tengo derecho al matrimonio, pues no. De primero hay que conseguir con quién. Pero entonces el matrimonio pues no es un derecho, ni la unión de son derechos. Entonces, partiendo de esto, no pueden ser exigidos de esa forma. Entonces, el artículo 78 del Código Civil establece claramente que el matrimonio es una institución social entre un hombre y una mujer. Simplemente vemos que no se puede prohibir lo que no está permitido. Es un sinsentido jurídico. Entonces, más es apelando un poco a la técnica otra vez legislativa sobre el tema. No sé cómo lo ves, Priscila. Ay, perdón, se había apagado el micrófono. Pues, vean, yo precisamente no sé qué piensan las personas que nos escuchan, pero si alguna vez han tenido la oportunidad de ver la Constitución, ojearla o saber en qué consiste la Constitución Política de la República, no es un libro de definiciones, ¿verdad? Nuestra Constitución no define qué es república, qué es democracia, y por lo tanto, ese argumento, ¿verdad? Un poco de algunos sectores de que como no está definido el matrimonio y que el Código Civil al decir que es entre hombre y mujer, no, ¿verdad? Que es una ley ordinaria y que entonces en la Constitución no está definido y entonces yo le puedo dar el concepto que yo quiera, el contenido que yo quiera, el concepto es absurdo, ¿verdad? La Constitución no es un libro de definiciones ni políticas, ni jurídicas, ni filosóficas, sino que lo que hace la Constitución es reconocer lo que, ¿verdad?, es del lenguaje natural, lo que representa los valores fundacionales, como decía hace un momento, de un Estado. Y cuando la Constitución dice el matrimonio se reconoce como la institución en la que se basa la familia, la transmisión de los valores, pues de su peso cae que está hablando de lo que es un matrimonio, es decir, de lo que es, como tú bien dices, reconocido a nivel de institución en la ley, pero que es una institución primaria natural, ¿verdad? Si nos ponemos a pensarlo, antes de los estados hubo matrimonios, antes de las leyes hubo matrimonios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es la manera como ¿verdad?, se organizan los grupos sociales. Hombres y mujeres en su complementariedad deciden libremente estar juntos desde antes de que existieran, insisto, constituciones y estados. Entonces, quizá los legisladores tuvieron una intención muy noble y yo les doy el beneficio de la duda al decir tenemos que especificar que solo pueden ser un hombre y una mujer y además prohibir que se redefina, ¿verdad?, y que se quiera abrir a institucionalizarlo de otra manera. Creo que hay una preocupación legítima y lo que nos corresponde y lo que en conciencia deberíamos de hacer es darnos cuenta que no ganamos nada con ir a tratar de modificar, digamos, la Constitución, que ya tiene un sentido y una coherencia, sino que más a nivel social, que algunas prácticas, no sé, se dan o independientemente de que nos parezcan, de que no nos parezcan, y que no está la ley para prohibir todas las manifestaciones de libertad. Yo siempre digo, pueden hacer vida con quien quieran, o sea, yo puedo ir con mi abuelita, con 3 amigas, las personas, por ejemplo, ¿verdad?, si tienen una orientación sexual hacia personas de su mismo sexo, ya son libres al amparo de nuestra ley actual de vivir con quien quieran. La discusión sobre la institucionalización de esas uniones o no es otra cosa, pero sí estoy de acuerdo en que no fue lo más afortunado la manera como esta ley redactó esos artículos para tener esa discusión de la conveniencia o no de institucionalizar otras cosas
probablemente no son necesarias ni en estricto derecho, y quizás tal vez solo desde un punto de vista de una política muy, muy radical, ¿verdad? Incluso existe jurisprudencia en torno a la igualdad ante la ley, porque si nos ponemos técnicos, el matrimonio ya es igualitario. Todos los hombres tienen la facultad de casarse con una mujer y todas las mujeres tienen la facultad de casarse con un hombre. Y es que querer llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo es un absurdo jurídico. Sí, Le digamos, puedes es como que llamar homomonio o le puedes llamar como tú quieras, y está bien, ¿verdad? Que de hecho la ley no prohíbe en Guatemala, en ningún lugar, que dos personas del mismo sexo estén juntas, porque el Estado no se mete en la intimidad de las personas. Pero otra cosa muy distinta es querer regular algo que jurídicamente no tiene cabida, o sea, jurídicamente es imposible. Es como que hablar de matrimonio homosexual es querer encontrarle las esquinas a una pelota, pues. digamos Porque que es como que jurídicamente no. perdón, Chepe, yo creo que es como que tú digas, ¿por qué no tengo el derecho que me reconozcan la calidad de comerciante? Bueno, constitúyete en comerciante y se te reconocerá esa calidad, pero si tú no eres un comerciante, ¿verdad? Entonces no puedes decir, tengo derecho a que se me extienda una patente de comercio. La calidad de esposo o de esposa se reconoce a través de la institución del matrimonio. Pero hay algo más que yo quería traer, y Elena, pues sí sería valioso que si tienes más aportaciones o comentarios nos dijeras, ¿verdad? Pero hace un momento Chepe habló de la adopción. No sé, de las personas que nos acompañan aquí, nos están escuchando, qué tan claro está también este concepto, ¿verdad? Porque en relación a todo este tema del matrimonio, y tocado específicamente en este proyecto de ley, llama la atención que dice, se reitera que la adopción es un derecho del menor, no de los posibles adoptantes. Y yo pienso que eso hay que rescatarlo y que volverlo a traer un poco como a luz pública, porque sí se tiende a manipular mucho el hecho de que hay tantos niños en necesidad, y por lo tanto habría que asignarlos, ¿verdad? Como que fueran, pues, ¿verdad? Criaturitas ahí que uno le otorga a alguien que las quiere. Perdón que haga la comparación, pero como cuando las personas van de mascotas y dicen, ay, qué linda, yo quiero esto. Y no, o sea, la adopción es una institución que existe estatalmente, porque la obligación del Estado es velar por los más vulnerables y frágiles, y los niños que están en estado de ser adoptados son aquellos por los que el Estado debe velar en principio. Entonces no se trata de que cualquier persona puede llegar y decir, yo tengo derecho a adoptar. Y también, si no nos reconocen el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, nos están quitando el derecho a adoptar. No, el derecho de ser adoptado es del niño en el mejor interés. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es buscar si la situación actual de un menor mejora o empeora con esa adopción. Y ese análisis es otro que me parece a mí que se hace muy poco, y se hace muy poco racional también. Sí, de acuerdo. El derecho a la adopción, o sea, no el derecho de los padres a tener hijos, o a tener niños. Solo yo quería, Elena, regresar a un aspecto que nos saltamos del decreto. Dale, José, sí. Y que es el aprovecho también artículo. para invitar a algunos miembros aquí hay unos miembros de AFI, si desean aportar algún tema también o si tienen alguna pregunta, pueden solicitarlo. Vamos a tener un espacio también para poder resolver preguntas que ustedes puedan hacer. Pero sí, José, dale. Sí, no, gracias. Quería regresar al artículo 5 del decreto 18/2022, perdón, al artículo 10. Este también es un artículo problemático como quedó. El artículo dice actualmente, la tentativa de la mujer para causar su propio aborto será sancionada con prisión de 2 a 4 años. El aborto culposo verificado por otra persona
persona será sancionado con prisión de 2 a 4 años siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. ¿Qué es lo novedoso de este artículo? Que están incluyendo la tentativa como un delito. Eso no estaba antes. Pero en la redacción de este artículo, los diputados olvidaron incluir una frase que es muy importante, que sí está en el actual Código Penal. El actual Código Penal dice, en el artículo que se está reformando, el artículo 139, por si alguien ahí está con sus leyes, dice, el aborto, la tentativa de aborto para causar, la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. Esa última frase, el aborto culposo propio es impune, los diputados no lo incluyeron. Entonces dejaron un grave vacío legal. ¿Qué es el aborto culposo propio, me dirán? Pues existen delitos dolosos y existen delitos culposos. Y como bien lo dice su nombre, pues el delito doloso es aquel que se comete con dolo, con la intención de hacerlo, con toda la intención de hacerlo. Por ejemplo, una mujer que programa su cita en una clínica clandestina de aborto y se hace el aborto, es un aborto doloso, ahora que está regulado en el 134, que es el aborto provocado. Pero el aborto culposo es el que resulta de la negligencia, la imprudencia o la impericia. Entonces, el aborto culposo puede ser provocado por una tercera persona, por ejemplo, tercera persona empuja a una mujer por atrás con el ánimo de hacerle daño a la mujer, sin saber que está embarazada o sin querer matar al bebé no nacido, ese es un aborto culposo y eso se pena con prisión de 1 a 3 años actualmente. Ese es el aborto culposo impropio porque es hecho por una tercera persona. Pero el aborto culposo propio es aquel causado por imprudencia, negligencia o impericia por la propia mujer que resulta en la muerte del no nacido. Entonces, ¿qué ejemplo se me ocurre? Va una mujer y por distraída va en la calle y no ve que la banqueta está mala, se cae y se caen unas gradas o lo que fuera y el resultado de esa caída pierde a su bebé. Pues ese no es un aborto natural porque se lo provocó ella, ¿verdad? Por andar distraída, por negligente, podríamos decir. ¿Por qué la ley no puede castigar eso como un delito? Porque suficiente dolor va a ser de la madre de haber perdido a su bebé para que la ley le establezca una pena. Entonces el hecho de que los diputados hayan dejado, entonces ese es el aborto culposo propio. El hecho de que los diputados hayan dejado fuera la frase el aborto propio es a un grave vacío legal en desprotección a la mujer en ese caso específico. Y eso es un caso grave, ¿verdad? Que una omisión muy fuerte de los diputados, que creo que a la carrera, al pasar una iniciativa así, deja en desprotección total a la mujer en ese sentido. Y es uno de los argumentos fuertes que desde AFI hemos esgrimido también para pedir el veto de la iniciativa, de la ley. ¿Habrán más preguntas o comentarios de nuestro amable público, Elena? Tenemos una pregunta que no sé también si necesitaría más investigación, pero han hecho énfasis en que el matrimonio no es un derecho. Me llama la atención que la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del matrimonio como derecho. Y aquí nos cita la persona artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. ¿Podrían ampliar más sobre el tema de por qué el matrimonio no se considera un derecho para usted? Cuando Yo hablamos creo, de que sí, no, dale, Priscila. pues, independiente de que tú hagas el contexto legal,
creo que es interesante, ¿verdad? La institución del matrimonio, la institucionalización del matrimonio, que es la figura que está recogida en la Constitución y en los cuerpos legales de las diferentes legislaciones, es a la que tenemos derecho de acceder, ¿verdad? Yo pienso que lo que quiere decir Chepe cuando dice no es un derecho, quiere decir que no es un derecho exigible en el sentido que yo puedo llegar a algún lugar y decir quiero un matrimonio. Estas declaraciones internacionales que reconocen el derecho, lo que están reconociendo es lo que también explicó Chepe, de que cualquier persona que cumpla los requisitos puede acceder a esa institución como está regulada en ese país. Por ejemplo, mi hijo de 15 años tiene derecho al matrimonio, pues va a tener derecho de optar a esa institución, a ser reconocido por el Estado, cuando, a menos que tenga un permiso especial por la edad que tiene, a partir de que sea mayor de edad. Pero si ahorita él está gravemente enamorado de alguien y se quiere casar, ¿se le está conculcando el derecho? No, simple y sencillamente ningún derecho se ejerce de manera absoluta, sin contexto, sin circunstancias, ¿verdad? Ningún derecho. O sea, esas convenciones también reconocen que la mujer tiene derecho al trabajo, pero eso no quiere decir, ¿verdad? O que cualquier persona, pero vamos al tema de la mujer, eso no quiere decir que fruto de la convención yo puedo llegar a una fábrica, a una industria, tocar la puerta y decir, me dan trabajo, porque tales tratados internacionales dicen que tengo derecho a trabajo y ustedes me lo están conculcando si no me lo entregan, o sea, si no me lo hacen valer. Yo tengo que pasar un proceso, ver si califico y eventualmente me van a decir, podrá tener mucho derecho, claro, frente a las leyes, pero aquí usted no la vamos a contratar. Entonces, los conceptos hay que precisarlos, porque lo que hacen estos grupos que yo señalaba al inicio, y lo he visto, grupos de adolescentes, grupos de gente ya mayor, grupos de personas que saben de ley o que no saben de ley, lo que hacen muchas veces es confundir y desinformar, y al final no podemos estar en una Guatemala donde cada quien jala agua molino como que fueran intereses parciales o particulares, porque es de interés general, y no lo digo yo, lo dice nuestra Carta Magna, es de interés general que se proteja la vida de todos, la dignidad de todos, derechos de todos, y las instituciones fundamentales que están antes del Estado, como decía hace un rato, ¿verdad? Antes que el Estado de Guatemala ya habían familias, habían sociedades, habían grupos, ¿verdad?, de personas organizadas para comerciar, para esto, para lo otro. Entonces, no nos confundamos y no nos dejemos confundir, sino que tratemos de hacer siempre, pues, este tipo de encuentros donde conversamos y donde vamos precisando las cosas, porque sí, ¿verdad? Entiendo muy bien la pregunta, tal vez se presta a confusión la manera como lo habíamos dicho al inicio, pero en este sentido, Elena, creo que va la respuesta. No sé si Chepe quiere agregar algo más. Sí, gracias Priscila por tu extensa explicación. Pues yo creo que esta pregunta nos hace ponernos un poco más técnicos, ¿no? O sea, evidentemente, pues si tomamos el derecho como el conjunto de principios, normas, eh, eh, para algún fin específico, si nosotros estamos aquí podemos dividir el derecho en dos, en, en dos tipos de derecho, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cuando yo digo que el derecho, no existe el derecho al matrimonio, me estoy refiriendo al derecho subjetivo, que es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar un acto determinado. Pero si tomamos el derecho objetivo como el conjunto de reglas que rigen una institución, pues sí, el matrimonio es un derecho. Entonces, más me refería efectivamente a la facultad o a la potestad que una persona puede exigir, porque el derecho subjetivo es exigible. Entonces, yo no puedo llegar al Estado y exigirle que eso, ¿verdad? Entonces, esa es la distinción que haría. Sí. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos ya una persona que está solicitando para hacer una pregunta. Solo les pedimos también breves porque si hay más preguntas, pues para que dé tiempo de resolverlas todas. Gaby Salvatierra, hola, bienvenida.
Gaby, ¿nos escuchas? Hola, hola. Sí, perdón, los perdí por un momento. ¿Me escuchan todos? Sí, buenísimo. Adelante, Gaby. Gracias. Gracias, Afi, por este espacio. La verdad es que nos aporta mucho. Yo la verdad es que tengo las dudas. Yo sí les cuento que yo había leído la iniciativa el año pasado, creo, y creo que hubieron cosas que modificaron, pero eh, a ver, yo con lo del artículo sobre el concepto del aborto del artículo 133 del Código Penal, dice, actualmente dice, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y entiendo que lo que buscaba esta iniciativa era poner un concepto más explícito, decir que el aborto es la muerte natural, ¿verdad? O no tengo aquí a la mano, pero dice natural, si alguien lo tiene por ahí. Para mí esto no se contradice, honestamente no es como que se contradiga. ¿Por qué? Porque en el artículo 134 sí habla del aborto procurado y ahí sí habla de una sanción. Entonces yo considero, en mi opinión, la verdad, que el artículo 33 está como más claro con lo que proponía la iniciativa de decir o es la muerte natural o se puede provocar, porque yo sí considero que un aborto o puede ser espontáneo, ¿verdad? Como bien hablaban al principio de la conversación, o alguien lo puede provocar, pero al final sigue siendo aborto. Entonces sí considero que me gustó esa parte. Yo aquí sí estoy como a favor en esa parte de la iniciativa que lo identifique como algo natural en el concepto y en el concepto no lo está sancionando, ¿verdad? En el 34 sí sanciona, pero nada más el aborto procurado. Eso es un punto que si gustan podemos debatir. Y el otro punto, pues tengo otros dos más, pero el otro punto que también yo veía es cuando hablan de la diversidad sexual. Yo la verdad es que cuesta un montón entender eso de diversidad, ideología de género y todo, porque a cada rato cada quien pone su opinión, ¿verdad? Como le parezca. Pero para mí, por ejemplo, está bien que la ley defienda el que para mí, si no es normal que alguien venga y diga, no sé, soy tal cosa que a mí no me enseñaron y ni me educaron con base biológica de eso, está bien que la ley me defienda y yo no tengo por qué decir que eso es normal, pero sí considero que está mal redactado en hablar de heterosexualidad y no de ideología de género. Yo ahí sí tal vez lo cambiaría, no hablaría de preferencias sexuales, porque al final yo no le puedo decir a un homosexual, sos anormal por tus gustos, porque entonces todos somos anormales, porque ninguno coincidimos en ningún gusto, pero sí puedo considerar que lo biológico es normal, porque ya es una ciencia, es una biología. Entonces ahí sí yo cambiaría eso y en el segundo párrafo habla de la diversidad sexual e ideología de género, dejaría nada más ideología de género y quitaría eso de diversidad sexual. Y lo último era que leí también algo que decía que el matrimonio, bueno, con lo del matrimonio que hablan, ¿verdad? Sobre decir que es de una mujer y un hombre, y cuando decían que no puedes prohibir algo que ni siquiera está permitido, entiendo bien, pero o sea, tampoco puedes prohibir algo que sí está permitido, me explico. Entonces, más bien creo que refuerza el artículo y como para darle fuerza ahí, pusieron eso, ¿verdad? Que expresamente se prohíbe
está bien si lo quitan. La verdad que es el fin que se entiende que el matrimonio solo lo ven como una institución que puede hacerse con un hombre y una mujer y no ambos del mismo sexo. Pero como les digo, ¿verdad? Yo en mi opinión considero que no se contradice ahí, sino que más bien refuerza por lo que la pregunta que yo me hacía, ok, no podemos prohibir algo que no está permitido, pero tampoco podemos prohibir algo que sí está permitido. Entonces, tal vez la intención, como bien decían, ¿verdad?, de los diputados era reforzar si hubieron fallas, ¿verdad?, más fallas y demás, que se podían modificar, pero tal vez era para una reforma y tal vez no para un veto. Habían cosas, como bien dicen, me encantó eso de que los no nacidos se iban a poder certificar en el RENAP. Eso era algo, un gesto muy lindo, porque si nosotros en nuestra constitución eh, está desde la concepción un ser humano, entonces está bien que pudiese tener un nombre y demás cosas, pero ahí les dejo para que podamos debatir. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Pues Gaby. sí, Pues mira, podríamos voy a... regresar al tema del aborto, que creo que muchas personas te conectaron ya cuando habías dado la explicación, José. Adelante. Ok, pues mira, sí, definitivamente. Es que justamente lo que tú decís, Gaby, da confusión. Y así como tú te confundes y dices, "Sí, pero esto no me queda claro tal con lo del aborto natural", es que una ley tiene que ser clara. Una ley es de aplicación general para toda la sociedad y tiene que ser clara, no puede dar lugar a ambigüedad. Yo concuerdo totalmente contigo de que el Código Penal le diga al no nacido producto de la concepción, está como bien, no es la definición, ¿verdad? Porque primero que no es un producto, ¿verdad? Es una persona. Sin embargo, a pesar de eso, si nos ponemos como muy técnicos, es una definición clara. Entonces el problema surge cuando, cuando la palabra natural generó ya este debate, porque ya creó esta confusión, tomando en cuenta que es el elemento que te faltó argumentar, que unos artículos adelante los diputados eliminaron la frase "el aborto culposo propio es impune", ¿verdad? Entonces deja ese vacío legal y entonces eso puede ser peligroso, es lo que nosotros estamos argumentando en cuanto a la interpretación y aplicación de este artículo. Y conforme a lo siguiente, pues decías, creo que fue un aporte muy bueno y creo que a eso, tú bien decías, Gaby, hay aspectos que yo dejaría, que yo quitaría, y yo también, hay aspectos que yo dejaría y quitaría, pero lamentablemente en el estado que está la ley, no se puede quitar y dejar algunas cosas, sino aprobada la ley. Entonces ahorita lo que como decía al principio, es, eh, es facultad del presidente de al legislativo si la veta y se aprueba con las 2/3 partes o se regresa a comisión o se archiva, ¿verdad? Entonces, ahorita en este estado del proceso legislativo no es como que yo pueda agarrar algunos artículos, pues digo yo en general, ¿verdad? El proceso. Y pues Elena me pedía que explicara, ¿no?, lo del aborto culposo, pues es simplemente que en el artículo 10, que se refiere, el artículo 10 de la ley, que reforma el artículo 139 del Código Penal, los diputados olvidaron incluir la frase "el aborto culposo propio es impune". Entonces, con esto dejan un grave vacío legal en donde no queda expresamente la exclusión del delito cuando una mujer, vuelvo a repetir el ejemplo, va en la calle, una mujer embarazada, va en la calle y por imprudencia va muy distraída y se tropieza y de la caída resulta que tiene una aborto y pierde, ¿verdad? Suficiente pena es ya que esa madre haya perdido a su
a su bebé como para que la ley la castigue además. Entonces, es un poquito por ahí, no sé, Priscila, si querías agregar algo. Solo una acotación muy rápida para esta chica joven y para todas las jóvenes y mujeres en general. No nos dejemos enredar en el tema de, la ley va a ir a penalizarnos, a hacernos criminales, si nos quieren meter a la cárcel, si nos caímos en una banqueta. O sea, toda esa venta de la idea de que realmente la persecución, la penalización o el castigo al aborto es el castigo a la última mujer más pobre en la peor situación en la que está, ¿verdad? Porque realmente también esa es una manipulación mediática. Yo pienso que lo que debemos de rescatar es que los legisladores, y quizá sea interés de muchos en Guatemala, en muchos sectores, el interés es realmente proteger la vida de la mujer, la vida del bebé que está en su vientre, la vida de los niños que ya están afuera, la vida de la mujer para hacer su proyecto de vida. Entonces, solo eso, ¿verdad? Que no nos perdamos en el lado de la criminalización de una mujer que tuvo un accidente o que tuvo un aborto espontáneo, porque el espíritu de la ley no es ir a tu casa y ver si tu sangrado hubo un aborto espontáneo, entonces ahora, como está el vacío legal, te van a llevar a la cárcel. Pues, o sea, realmente no es así. Priscila, y hay otro discurso que he visto yo, al menos en redes sociales. Por ejemplo, hay un tuit de una persona que dijo, cuidado con esta ley de Guatemala porque algo similar se aprobó en El Salvador y por culpa de esa ley que supuestamente se aprobó en El Salvador, ahora las mujeres que abortan espontáneamente están siendo encarceladas y están en prisión. Es importante aquí recordar que en el caso de El Salvador, porque he visto bastantes tweets de estos, también como decía Priscila, hay una gran manipulación mediática alrededor de estos casos, que son específicamente, les llaman los 17 homicidios. Cuidado también porque aquí van a empezar a manipular con esta narrativa. Bueno, ahorita ya no, digamos, porque ya el presidente anunció que iba a vetar la ley, pero en El Salvador lo que sucedió fue que estas mujeres estaban condenadas por infanticidio, es decir, habían asesinado a sus hijos ya nacidos, ¿verdad? Sin embargo, movimientos abortistas, feministas, vendieron la idea de que estaban encarceladas por abortar espontáneamente, lo cual es completamente falso. Pero sí, hay que tener muchísimo cuidado con esta narrativa de los medios de comunicación y activistas también en redes sociales que sabemos que pues no tienen la agenda de la protección de la vida y la familia como tal. Aquí también hay otra pregunta que nos hicieron en Instagram. Dice que esta ley promovía la discriminación hacia colectivos LGBT. ¿Qué podríamos analizar sobre ese tema? Que creo que también es uno de los temas que podemos ir cerrando si no hay muchas preguntas o comentarios de las personas que nos escuchan. Es una pregunta que la persona quisiera hacer al aire para que nos explicara. Esta no la hicieron en nuestro sticker de Instagram, así que no la podría hacer al aire. Que sí es cierto que promueve la discriminación. Sí, Repetí la pregunta, perdón, Elena. es básicamente es cierto que esta ley promovía la discriminación hacia los colectivos LGBT. Tal Pues vez ahí mira, podríamos explicar el artículo 18 de la libertad de expresión. debemos partir de una realidad. La ley es muy ambigua y de la redacción da a muchas interpretaciones ambiguas. Entonces, no me extraña que alguien concluya que la iniciativa, que el decreto 18 es discriminación a un sector de la población. Lo cierto es que la ley trata de regular la objeción de conciencia únicamente utilizando el término heterosexuales, y cuando la objeción de conciencia no puede tratarse únicamente de un sector específico de la población, sino que debe ser regulada de forma para que cualquier persona la pueda aplicar por razones de creencias, apelando a la moral, una moral que sea, bueno, ahí tienen varios supuestos, pero sí es muy
extraña mucho ver que en una ley se hable únicamente de un sector de la población y podría llevar a discriminación. Nosotros no podemos negar que las personas con atracciones al mismo sexo existen y no son ni menos ni más que absolutamente nadie. Y desde AFI siempre hemos sido muy claros en que la dignidad de la persona es de la persona, de todos, y la dignidad humana no se establecen mayores o menores valores, si yo algo más que tú, sino que todas las personas tienen dignidad humana y deben ser, y su dignidad debe ser respetada. Nadie puede ser superior a la ley y la ley debe tratar a todos con igualdad. Y la Constitución es muy clara en ese aspecto. El problema es cuando se empieza a regular para sectores específicos con demandas específicas en donde el Estado se vuelve un Estado autoritario, en donde decide a quién sí y a quién no. Entonces eso es muy peligroso y si la interpretación de este artículo va por ese sentido, podría ser también peligroso porque, pues por lo que expliqué, no sé, Priscila, ¿cómo es esto? Pues a mí me parece muy interesante. Si me escuchan, no, ahorita dudé Sí, de mi audio. sí, sí. A mí me parece muy interesante. No podemos, las leyes tienen un efecto, digamos, en las personas, pero hay una retroalimentación, ¿verdad? O sea, los hechos sociales alimentan la ley y las leyes alimentan las percepciones y las valoraciones sociales. Entonces, en lo que decía Chepe, que si va a causar discriminación, yo pienso que lo que causa discriminación entre unas personas y otras es la ignorancia, ¿verdad? Y el ser humano es un ser muy complejo, ¿verdad? Las leyes, por supuesto, que pueden crear brechas, pero a mí me llamaba la atención de esta iniciativa algo contrario. A mí me llamaba la atención que los diputados quisieron recoger un punto que sí es legítimo y que hemos visto hace por lo menos una década que sucede en otras latitudes, y es que precisamente las personas que no tienen la cosmovisión, por ejemplo, de los grupos LGTBI y etcétera, son criminalizados. Es decir, la ley decía que ninguna persona puede ser obligada a estar de acuerdo con, por ejemplo, con posturas cabal, ¿verdad? Homosexuales, que ninguna persona puede ser criminalizada por expresar que no está de acuerdo con eso. Entonces yo creo que la ley, insisto, mal lograda probablemente, pero yo siempre me voy a qué es lo que realmente quería y si era necesario, si era o no necesario legislarlo. Yo realmente lo que veo es que no debe, como dice Chepe, de haber legislación en pro de ciertos grupos o de ciertos otros. Al momento de hoy en Guatemala cualquiera puede decir en la calle, yo estoy ¿verdad? A favor de que las personas tengan relaciones heterosexuales o que tengan relaciones homosexuales, y ninguna de las dos posturas es criminalizada, pero eventualmente estos movimientos han avanzado en algunos otros países a un nivel legislativo en el cual si tú ya no estás de acuerdo con que le enseñen a tu hijo eso o con que lo opines tú en público, entonces al revés, ¿verdad? La criminalización viene por no compartir eso. Pienso que también es otro punto rescatable y que puede ocasionar problemas. Sí, es que justamente el problema es la imposición. O sea, el tema de imponer la ideología de género en los textos educativos es que es gravísimo, ¿verdad? Tú no puedes imponer tu ideología, tú no puedes imponer, tú puedes vivir con libertad de acuerdo a la mejor forma que cada quien cree, ¿verdad? Y ahí podríamos tener debates y si me preguntan a mí sobre algunos temas, ahí podríamos discutir y ahí al rato traemos a más gente la próxima vez para discutir otros temas, pero la imposición que se ha visto a nivel global y esta agenda globalista que busca que todos, en Canadá, regulando la forma en la que se dicen los pronombres, la utilización de ciertas palabras obligatoriamente, o sea, eso es una imposición y eso es clásico de los estados autoritarios y eso es peligrosísimo y eso es lo que se quiere evitar. Entonces yo entiendo también de que los diputados quieran evitar
ese tema, que tal vez no lo han hecho de la mejor forma, pero se Se entiende. entiende el por qué quisieron hacer eso ahora. Sí, buenísimo. Ahora sí tenemos solicitudes. Vamos ahora con Hugo Corado también. Él es miembro de AFI Joven. De nuevo les pedimos que sean breves en sus intervenciones para que podamos alcanzar a la mayor parte posible. Hola, Hugo, bienvenido. ¿Nos escuchas? Parece que se cortó. ¿Habrá alguien más? Buenas noches, yo mandé solicitud, pero no escuché si me hablaron, perdón. Sí, Sí, aquí dale, estás. adelante. Gracias, perdón. Buenas noches a todos. Yo me salí un poquito ahí de mi clase un ratito, dejé grabando porque creo que era importante ver todas estas cuestiones y escuchar las opiniones de varios. Yo realmente algo que vi es mucha irresponsabilidad. Y no me refiero solo a las personas que no comparten nuestras posturas, sino a quienes las comparten. Yo les doy un ejemplo. Envié un mensaje a una persona que empezó a compartir ciertas cuestiones de estas, como las medidas que tenemos algunos de desacuerdo ante esta ley y otras de acuerdo. Y le pregunto, ¿ya leíste la ley? No, me dice solo una parte de enfrente, ¿verdad? De arriba. Entonces creo que he visto mucha irresponsabilidad incluso de nosotros. Deberíamos ser como que más comprometidos y opinar hasta haber leído y comprendido integralmente la ley. Segundo, en cuanto al artículo 4 que reforma el 133 del Código Penal, yo realmente vi que muchos se confundieron ahí, porque lo que está haciendo ese artículo es solo conceptualizar qué es el aborto, así como decía Gabriela, ¿verdad? Y al menos para mí, que ya tengo ratos de leer varias leyes, para mí está súper claro, ¿verdad? Y lo interpreté súper bien, ¿verdad? Porque ese artículo no está penando, solo está conceptualizando. Y un ejemplo que nosotros tenemos en nuestra legislación aquí en Guatemala de leyes que conceptualizan determinadas conductas. Mencionar yo, por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley define un montón de conceptos para aclarar, ¿verdad? Y dar un marco teórico de qué engloba esa actitud. Y tercero, lo que he visto que hay un poco como que de desacuerdo es en cuanto a la reforma de los artículos del Código Penal y del Código Civil. Y es que yo realmente evalúo las cosas que pasan en el extranjero con toda esta agenda que ya está instalada y trabajando en nuestro país, lo que veo es que estas personas no se están jugando con estas cosas. Estas personas son hábiles y son muy diestras en manipular el lenguaje y utilizar cualquier cuestión incompleta, ¿verdad? Cualquier falta de aclaración o cualquier norma que no esté expresamente aclarada para empezar a influir con sus agendas, ¿verdad? Y con todo su diario político. Entonces yo veo como positivo realmente las reformas que sufrieron estos artículos, porque como les repito, esta gente no está jugando y pareciera que nosotros estamos más en desacuerdo por pequeños artículos que han sido reformados y que al menos yo lo veo bien porque están aclarando cosas que ya estaban aclaradas tácitamente, pero ahora están expresamente aclaradas y realmente esas son las tres cosas que tengo que compartir. Gracias, Hugo, ¿qué pueden opinar sobre esto que mencionó? Eh, Gracias por tu aporte, muy valioso también que sean personas jóvenes las que están hablando aquí. No, pues agradecerte, Hugo. Es una opinión válida y creo que para eso es este foro y se abre. Creo que aporta también a la discusión y, y también a implicarnos, como decís, mucha gente opinando de la ley y nadie la ha leído, sino que le han contado que alguien le dijo que... Entonces es importante informarnos bien. Gracias. Vamos también ahora con Fabián Vázquez.
Lo vamos a poner ahorita. Bienvenido, Fabián, a este espacio. Ya estás, Fabián, pero Fabián, no sé no, si... no lo Gracias, escucha. gracias, gracias. Ahí estás, ahí estás. Adelante. Buenas noches. La buena- Me preocupa en relación a lo que han estado comentando. Sí tengo una preocupación. Yo soy un ciudadano común, no soy experto en derecho, ni solo que estoy preocupado porque sí soy alguien que cuida a su familia y que trabajamos por la familia, ¿verdad? Y, pues, y definitivamente estamos también en contra del aborto y por eso le hemos dado seguimiento a esta asociación Familia Importa. Pero yo creo que hay un problema cuando en las cuando se está aprovechando este espacio, ¿verdad? Como decía la persona anterior, Hugo, ¿verdad? Para deslegitimizar esta iniciativa, ¿verdad? Que estos diputados, creo yo, con la mejor intención lo hicieron, tal vez con muy poca técnica, no sé si tienen sus asesores constitucionales o no sé. La cuestión es de que yo he estado viendo personas que están compartiendo lo que ustedes están diciendo, que vete el presidente, la ley, ¿verdad? Gente que es en contra, o sea, si es pro aborto y es pro todo eso, ¿verdad? Digamos, con la diversidad sexual y todo el asunto. Entonces, sí veo un gran riesgo, ¿verdad? Cuando no hacemos los comentarios con la definición correcta y con la explicación correcta, para que la gente o nosotros, los ciudadanos comunes, ¿verdad? Podamos entender los fondos de la situación y no estamos siendo más por la forma, ¿verdad? Porque yo creo que la naturaleza o no sé, espíritu de la ley, dicen, ¿verdad? Puede ser, fue de una forma para salvaguardar los principios de la familia, ¿verdad? Y de la vida, pero yo creo que nos estamos, ya ahora nos estamos aliando, tal vez no en este sentido, y eso lo está aprovechando otras entidades u organizaciones que están sí a favor del aborto y en contra de la vida y la familia para como pensar que están en el mismo renglón que nosotros. Eso quería comentarles y gracias por su atención. Gracias, Fabián, por su aporte. Gracias, Fabián. No creas, Fabián, que no es una preocupación que nosotros también tenemos. Es decir, desde cualquier foro, uno siempre puede ser descontextualizado y tomado para, como yo decía hace un rato, para intereses particularistas o, como se dice popularmente, para jalar agua al molino de cada quien. Definitivamente este primer acercamiento, como bien dice el título, es una perspectiva, ¿verdad? Y AFI pues sabe que no tiene nunca la última palabra sobre ningún tema, porque al final lo que somos es una institución que trata de reunir, ¿verdad? Los valores y no sé, las perspectivas de muchas personas de la población, independientemente de quiénes sean, de qué creen. Entonces, sí es cierto que se puede ocasionar esa confusión mediática de cómo es que ellos están en contra de una ley que protege estos valores, pero en realidad ese era nuestro interés, hacer estas aclaraciones. Digamos que yo he tratado de ser muy, muy precisa en que no estamos en contra de los valores que protege la ley o de las buenas ideas o de las buenas iniciativas que hay detrás de este articulado, sino que de la forma en que se concretaron en una gran mayoría de la necesidad de legislar algo que ya está legislado. Entonces, quizá lo que debemos de hacer es lanzar los mensajes a través de todos los medios de difusión y redes sociales de por qué no estamos de acuerdo. Y yo vi una publicación de AFI hoy en la mañana, yo no estoy en la parte de comunicación, pero sí vi una publicación de AFI muy clara
en la cual señala cada artículo y por qué no se está de acuerdo. AFI jamás ha lanzado el mensaje de no estamos de acuerdo en que se quiera proteger al niño en condiciones de adopción, a la mujer, que se legalice el aborto, no, sino es esta iniciativa en concreto. Puede estar muy bien inspirada, pero si se va a seguir trabajando, hay que trabajarla mucho más y ver que realmente sea representativa y que sume más que reste, ¿verdad? Yo rescato el interés de los diputados porque insisto en que están bien centrados en los valores fundamentales de nuestra sociedad. Y quería complementar que, pues de acuerdo, Priscila, y complementar que sí, efectivamente hay un oportunismo de los movimientos del lobby LGTB y de los movimientos pro aborto para subirse a esta ola, ¿verdad? Pero como bien decía Priscila, son aspectos, muchos de estos aspectos ya están regulados y ya están protegidos. Y yo más le diría, Hugo, y a quienes nos escuchan, que volteemos la mirada también a la política por la vida y la realidad de la familia que se promulgó hace unos meses ya desde el Ejecutivo y velar porque se cumpla, ¿verdad? Es una política que establece para proteger los valores de vida y familia desde el Ejecutivo y que establece los principios que la mayoría de guatemaltecos defendemos, cimentados en la convicción de que se debe defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, también están esos elementos. Y claro, los medios de comunicación y tanta bulla por todos lados nos hacen opacar estos esfuerzos que sí están sucediendo y que sí pueden exigírsele al gobierno y que se están aplicando y ejecutando, ¿verdad? Que ese va a ser un esfuerzo mucho más efectivo que esta ley, por ejemplo. Muchas gracias a Priscila y José. Y vamos ahora también otra intervención de Henry Lucas, nos ha pedido la palabra. Bienvenido, Henry, cuando nos escuches, pues adelante. Hola, Henry. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Yo tengo una duda con respecto, bueno, más que todo consultarles y pues así saber y conocer un poco acerca de pues he estado viendo las publicaciones de diferentes grupos en Instagram que me imagino bueno, obviamente son pro aborto. Y pues uno de los posts de ellos decía de que la iniciativa 5272 discrimina y pues promueve el aborto. Y una duda con respecto a lo que es la familia nuclear y la familia ampliada, creo que es. Ya de que estos posts pues decían de que si tú creciste solo con tus abuelos, con un padre, o si creaste solo a tu hijo, era como si que esta iniciativa te descalificaba como familia, o sea, te decía de que eso que tú tienes en tu casa, pues no es una familia según esta ley. Y pues yo leyendo, tratando de saber un poco, porque como decía una persona, creo que lo dijo, de que pues no tengo mayor conocimiento con respecto a las leyes, derecho o las ciencias jurídicas, nada que ver, mi campo incluso es muy contrario, es agronómico y no conozco mayor cosa de estas leyes. Y también veía un post de ellos que decía que esta iniciativa dificulta la asistencia médica posaborto en casos donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo. Y pues me imagino de que es con el aborto terapéutico, ya de que ahí dice que se podría llevar a cabo un aborto inducido solo cuando ya se hayan agotado todos los medios científicos y científicos, creo que decía, para poder realizar este
este aborto, y también de un grupo que se llaman landivarianos, creo que son de la Universidad de Landívar, solo que no comparten su postura en una forma total, me imagino. Eh, Ellos decían de que en un post de que hay penas de cárcel de 6 a 10 años por incluso discutir el tema del aborto de manera pública o privada. Y ellos hacían referencia de que esto está en el artículo 13, pero yo lo encontré, si no estoy mal, en el artículo 12 de esta iniciativa. Pero lo que me llamó la atención era de que en ese artículo decía la promoción del aborto. Y no sé si esta palabra discutir y promoción son muy diferentes o son como sinónimos o algo, porque me imagino que discutiendo nos estamos haciendo ahorita, digamos, de que no sé si nosotros, según este post, nosotros merecimos ir a la cárcel o directamente si es a la promoción del aborto lo que sería penado. Y también escuché que una persona decía de que era maestra. Cuando hablaron acerca de la educación sexual, sí, pues no pude escuchar mayormente, entonces no desconozco la postura que tienen con respecto a la educación sexual y la diversidad solamente. Gracias, Henry. Adelante, José y Priscila, se pueden comentar estos temas. Ok, Elena, según lo que nos comentabas, vamos a tratar de ser lo más breves posible porque nos comentabas que ya no hay tiempo para más intervenciones en este primer encuentro, pero que habrá en los que vamos a organizar en los días venideros, ¿es correcto? Y por cuestión de tiempo, vamos a tomar una opinión o pregunta más. Cerramos, pero vamos a estar conversando sobre este y más temas en próximos espacios. Realmente este fue el primero, nos estrenamos con este tema, así que también para los que sigan podrían ser más breves, pero sí. Muy bien, entonces gracias por esa intervención. Realmente nos vamos por el tema de la manipulación de los conceptos, ¿verdad? Que yo diga que están descalificando a las familias, ¿qué quiere decir descalificar y qué implicación tiene, ¿verdad? Si yo crecí, como se dice, ¿verdad? Con mi abuelita, si somos 5 tías que vivimos juntas, si somos una familia de monjitas, que es, ¿verdad? Son pues ejemplos de familias que no son la familia de un hombre, una mujer y sus hijos, sino son otros organizaciones familiares, no sufren no hay ninguna consecuencia ni una penalización, es absolutamente ridículo. Incluso sostener que tu familia está descalificada y que algo le va a pasar a tu familia porque tú vivís solo con tus hermanos y no tienes papás, por ejemplo. Entonces, no caigamos en esos distractores de los temas reales. Luego, asistencia a la mujer. O sea, sería... Solo Priscila, para complementar esto que estás diciendo, la razón es que hay una razón ideológica detrás. Porque ¿por qué quieren tildar estos temas que efectivamente son señalamientos ridículos, como tú bien lo dices, del tema de familias diversas? Entonces, una mamá soltera no es una familia, ¿cómo es posible? Realmente lo que está detrás de ese discurso es que ellos buscan legalizar las adopciones de personas del mismo sexo y quieren incluir eso dentro del concepto de familia para poder legalizar las adopciones de personas del mismo sexo. Y eso es a lo que nos oponemos y eso es lo que está detrás de ese discurso. Solo quería agregar eso. Gracias, sí, así es. Por eso es que nunca va a ser suficiente el darle pensamiento a las cosas en lugar de solo dejarnos llevar por lo primero que escuchamos. Luego, que se le niegue la asistencia a la mujer. Claro, ¿verdad? Como se está sosteniendo que se están incrementando las penas, que ya Chepe manifestó que así no está de acuerdo con incremento de penas a la mujer que aborta o que tiene un aborto. Decir que se le va a negar la asistencia y que entonces una mujer que tuvo un aborto, en lo que averiguan si fue voluntario o no voluntario y qué pena se le va, ¿verdad? Lo que yo decía hace un rato, que la van a criminalizar, que entonces en lo que averiguan la mujer se va a morir, se le va a negar asistencia, es otra derivación, yo diría, en el aire. También me parece absurda, perdón que usé la palabra ridícula hace un momento, pero
Es absurdo. De hecho, sería un delito no prestarle asistencia a una persona, mujer o no mujer, que está en grave necesidad y a empezar a averiguar si tuvo un aborto y si fue provocado o no, ¿verdad? Entonces, tampoco llegaría a eso la aplicación de la ley si está siendo aplicada con la cabeza, ¿verdad? Luego, que se promueva, como dices tú, no es lo mismo hablar del tema que promoverlo. Es evidente que promover quiere decir hacer una campaña, hacer propaganda y querer difundirlo. Entonces, de hecho, ahí, Priscila, en el tema de la promoción del aborto, si no estoy mal, la ley del organismo judicial manda a que para la interpretación de la ley uno tiene que utilizar el diccionario de la Real Academia Española. Y si buscamos promover el diccionario de la Real Academia Española, dice impulsar el desarrollo o la realización de algo. Entonces, que impulsar el desarrollo o la realización del aborto, que es muy distinto a discutirla, ¿verdad? Entonces ahí está sacado el tema. ¿Verdad? Para aclarar. Sí, bien, gracias, Chepe. Entonces, Elena, no sé si vas a abrir la última y terminamos agradeciendo. Sí, la última, muchas gracias. Tenemos otra. Salomán, bienvenido. Hola, sí. Sí. Bueno, Adelante. ya nos dimos cuenta que la iniciativa pues estaba mal redactada, se aprobó algo que está mal hecho. Sin embargo, también ya nos hemos dado cuenta que estos grupos se metieron a exagerar algunos puntos, a gritar y rasgarse las vestiduras diciendo que nos ponemos a la educación sexual y que estos tipos de familia si el papá se quedó solo con los hijos o la mamá se quedó sola con los hijos, no es una familia, y que perseguir a los homosexuales como que el gobierno fuera a mandar brigadas de soldados a perseguir homosexuales a las calles y meterlos a la cárcel. O sea, se está exagerando en ese sentido. Pero yo quiero enfatizar en que este ejercicio, o al menos lo que ha sucedido, nos debe aclarar en que el título, Ley de Defensa de la Vida de la Familia, puede sonar muy lindo, pero si no se revisa el contenido, se pueden aprobar cosas que sí pueden dar lugar a estigmatización, como hablaron hace un momento. Y el título de una ley puede sonar muy lindo, pero puede tener cosas oscuras, y eso ya lo hemos visto nosotros con la ley de la juventud, la ley de reparación digna y transformadora a las niñas víctimas de violencia, abuso y trata de personas. O sea, lo hemos visto otras veces. Estos grupos que hoy se rasgan las vestiduras también están abanderando la intención de otras leyes, que si una persona se siente discriminada porque se autoperciba, ay, no sé, género fluido, hoy es hombre, mañana es mujer y pasado mañana es otra cosa, y lo trataron como no amaneció ese día, se penaliza al establecimiento, a la persona que no la haya tratado con el pronombre que quiere, y lo van buscando, y toda esta desinformación que también hemos visto, yo me di cuenta, estaba investigando ayer, que alguna fue difundida por un grupo o por una página que se llama Fáctica. ¿Y quiénes son estos de Fáctica? Fáctica es como que la página de verificación de datos de la agencia Ocote. ¿Y quién es agencia Ocote? Resulta que agencia Ocote recibe dinero de Plan Parenthood. Plan Parenthood, quienes estamos metidos en el rollo Provida ya sabemos quiénes son, pero ellos son la multinacional del aborto más grande del mundo, que comercia con partes de niños abortados en todas partes y que está siendo investigado y que quieren extender su negocio. O sea, que hay plata atrás de estas intenciones. Entonces, no hay que dejarse llevar, pensaría yo, por toda esta gritadera e indignación para llevar agua al molino, como dijo Priscila, sino que detenerse a leer. Y ahora lanzo mi pregunta. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Se necesita otra ley
pero ya bien hecha y especificando algunas cosas como tal vez no culpar más a la mujer que de alguna manera aborta, sino castigar a las ONGs que promueven esto, como tratar de legalizarlo y andar difundiendo estas pastillas abortivas, etcétera, y metiendo plata a esto, o hacer sencillamente reformas a leyes que ya existen. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Salomón. Valiosos aportes también. Yo creo que la introducción de tu pregunta es una excelente conclusión para el foro de hoy. Y creo que las preguntas que hacemos las podemos ir respondiendo conforme lo vayamos discutiendo. Creo que es algo que tenemos que analizar. Creo que desde AFI, de las organizaciones y de quien se quiera sumar, es algo que debemos analizar cuáles son los siguientes pasos, si vale la pena presentar alguna iniciativa de ley, porque aquí han surgido varios temas en relación a legislación, ¿verdad? Por ejemplo, tocamos el tema de la adopción, por ahí hablaba yo de la objeción de conciencia, ahorita tocaste temas importantes y creo que hay que analizarlo y aprovechar esos aportes para definir cuál es el siguiente paso. Así que gracias por el aporte. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar este pequeño espacio que hemos tenido en esta noche. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Priscila y José por sus aportes tan valiosos desde una perspectiva jurídica y pro vida. Y a todos los invitamos a estar pendientes de nuestra red, porque como les comenté, estamos haciendo más espacios de discusión sobre estos temas que es momento también de que pongamos a discusión entre todos, y qué mejor que en un espacio donde todos podamos también aportar nuestras perspectivas. Gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Adiós.